de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros venimos hoy con lindas propuestas que Jesús mismo nos quiere enseñar en nuestra catequesis. Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es, ¿qué son las parábolas? ¿Qué son las parábolas entonces, queridos niños? Tenemos que aprender y tenemos que conocer qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Pero primero tenemos que saber lo que son las parábolas y eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Y eso se encuentra, queridos niños, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Biblia, queridos niños. Muy bien. Entonces vamos a estar siempre atentos para escuchar y conocer y aprender lo que son las parábolas. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios en la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra. Brotaron enseguida, pues no había profundidad, pero apenas salió el sol los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra, y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, alabamos al Señor y escuchamos lo que son las parábolas con los ejemplos tan lindos. Cómo Jesús a través de las parábolas nos habla y cómo Jesús a través de las parábolas nos va enseñando a vivir nuestro compromiso cristiano. Muy bien, queridos niños, estén atentos, traigan su cuadernito, algo para escribir, que nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador.
Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron, sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Mas aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que fruto dar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre traemos cosas lindas, cosas para aprender y para conocer siempre con Jesús. Con un tema muy importante, Ana Belén. El tema del día de hoy es, ¿qué son las parábolas? Ahí está, ¿qué son las parábolas? Y ahora les invito, vamos a escuchar a Ana Belén que nos va a enseñar, nos va a decir, nos va a leer ¿qué es lo que Jesús hoy nos quiere transmitir en esta catequesis? Más de una vez te habrá sucedido que no lograbas comprender lo que alguien te estaba explicando, ya sea por las palabras que utilizaba o porque usaba ejemplos raros o desconocidos. Y en alguna ocasión, a ti mismo te habrá sido difícil hacer comprender a otros tu idea o pensamiento que tenías. Muy bien, se dan cuenta, queridos niños, que algunas veces cuando hablamos y hablamos y hablamos, muchas veces no sabemos expresarnos o nos expresamos y esas ideas no nos comprenden bien lo que queremos decir. A Jesús, que era un verdadero maestro, le preocupaba esto y por eso buscaba la forma más sencilla de hacerse entender, pues deseaba que todos pudieran comprender la idea central de su mensaje. La llegada del reino de Dios,
y para ello utilizaba parábolas. Ahí está, queridos niños, como algunas veces nos cuesta hacernos entender, y entonces también eso le pasaba a Jesús. Pero Jesús, que es un buen maestro, un gran maestro, quería hacer llegar su idea central, dice, lo que es el reino de Dios. Todos ustedes tienen que saber en qué consiste el reino de Dios. Y entonces Jesús inventaba, pensaba y buscaba la forma de hacer llegar y que todos comprendan su mensaje. Una parábola es una narración breve destinada a decir una verdad, utilizando comparaciones. Era un método muy empleado por los profetas y los rabinos en esa época. Actualmente también existen personas que nos transmiten hermosas enseñanzas con relatos breves, utilizando comparaciones. Muy bien, queridos niños, ahí están. Son los relatos breves, son relatos muy comunes, son relatos que nos hacen llegar y nos hacen entender un mensaje de una manera muy sencilla. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos entonces, vamos a seguir aprendiendo porque esto hoy es muy importante para entender el Evangelio y el mensaje de Jesús. Con este tema tan importante, Ana Belén, que estamos reflexionando sobre... ¿Qué son las parábolas? ¿Qué son las parábolas? Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, Dios que viene a nuestro encuentro, nos habla, nos fortalece y nos anima. Hoy leemos de la primera carta que escribe San Pablo a los de Tesalónica, capítulo 2, del 9 al 13. Leitmotiv, idea central, trabajando, proclamamos el Evangelio. Trabajando. Upeisha ñande cual calle, eva peñan de yara o me eva ñandebe. Upeisha ñande lleva ñamuesaca, ñandera pichacuera. Upeisha ñamuasai, ave peñandere cobe huive. Ñandera pichacuera benguara, ñandeneta menguara. Ñandera pichacuera entero betea o gendumía y hoy cuajanguape ñande yara o yerurea ñandebe. Recuerden, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga. Noche y día trabajamos para no serles una carga mientras les proclamamos la buena noticia de Dios. Ustedes son testigos y también Dios del trato santo, justo e irreprochable que mantuvimos con ustedes los creyentes. Saben que tratamos a cada uno como un padre a su hijo, exhortándolos, animándolos, exigiéndoles a llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y gloria. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, la importancia, ¿verdad?, del testimonio, del ejemplo y de ese llamado también? ¿Se acuerdan que Pablo, justamente, aquí estamos en la primera carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses, pero Pablo en otros capítulos y en otros lugares dice, ¿cómo entonces nosotros vamos a hacer llegar la palabra o la buena noticia del Señor si es que nosotros no predicamos? Tenemos que predicar, tenemos que anunciar. ¡Ay de mí si no evangelizara, de San Pablo! Y así entonces, por eso Él está contento. Recuerden, hermanos, ¿verdad?, nuestro esfuerzo y fatiga. Noche y día trabajamos, no para hacerles carga, sino que justamente para hacerles llegar la fuerza y la gracia del Señor a su vida, a su corazón y a su comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con un tema maravilloso porque estamos aprendiendo, Ana Belén, ¿sobre qué cosa? Sobre qué son las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Muy bien, vamos a ir aprendiendo con Jesucito porque Él utilizaba mucho las parábolas. Y les hago ahora la primera preguntita, justamente, queridos niños. ¿Cómo Jesús transmitía su mensaje a las personas, queridos niños?
Jesús transmitía su mensaje a las personas que le escuchaban con una manera muy sencilla, las parábolas. Muy bien, las parábolas, queridos niños, era la fórmula como Jesús le iba transmitiendo el mensaje tan sencillo, ¿verdad?, de parte de Jesús. Y ahora una segunda preguntita que quiero que ustedes vayan anotando, porque estamos hablando sobre las parábolas. ¿Cuál era el mensaje central, queridos chicos, que Jesús transmitía a través de las parábolas, queridos niños? El mensaje que Jesús transmitía a través de las parábolas era la llegada del reino de Dios. Muy bien, era la llegada del reino de Dios. Eso es, queridos chicos, lo que Jesús estaba siempre preocupado, porque quería que todos sepan que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Entonces buscaba de manera sencilla, decíamos, porque las parábolas son sencillas para que todos comprendan el lenguaje de la llegada del reino de Dios. Y ahora viene la tercera preguntita y mucha atención, a ver si son capaces de responderme, queridos niños. ¿Qué es una parábola en su definición, queridos niños? Una parábola es una narración breve destinada a decir una verdad utilizando comparaciones. Muy bien, queridos niños, utilizan comparaciones y vamos a ir aprendiendo de a poquito. Ahora solamente comenzamos escuchando una parabolita, pero Jesús tiene tantas parábolas que utiliza las comparaciones con una narración tan breve, pero que nos hace entender la llegada del reino de Dios. Ana Belén, ¿qué es entonces lo que nos hace entender la parábola? La llegada del reino de Dios. Muy bien, y así entonces, queridos niños, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les felicito porque ustedes saben responder a estas preguntitas. Vamos a poner nuestras manos así juntitas y vamos a rezarle a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.